Te quiero preguntar, tú siendo testigo, tú atestiguaste cómo se llevó a cabo esto desde dentro, desde Televisa. ¿Sabía o no sabía Carlos Loret de Mola de que la detención, la supuesta presunta detención de Israel Vallarta era un montaje orquestado por Genaro García Luna? Sí, sí sabía. Insisto, yo creí todavía que mis alertas, mis peticiones, mis súplicas incluso, que le hice a Carlos Loret a través del chat interno de Televisa, pues hubieran podido hacer una corrección sobre lo que se estaba transmitiendo en las pantallas. Sin embargo, al pasar de los años, y lo recuerdo muy bien, fue en diciembre de 2019 cuando asimilé de ver la dictadura perfecta, que efectivamente refleja a la perfección cómo operaba esta televisora en esos sexenios de gran corrupción, como fueron el de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, que afortunadamente un gran y aliado señor Árbol tuvo a bien derribar su estatua de los Pinos, y espero que la manden a la basura o se la lleven a Alejandra Rojo de la Vega y a la alcaldesa para que lo tenga en su sala si quiere, pero pues definitivamente en un espacio público no debe de estar. Y en el de Peña Nieto, ¿no? Muy en especial en el de Peña Nieto, cómo operaba esta televisora, y es ahí donde yo asimilé que desde que se llevó a cabo el montaje, tan sabían que cubrieron el rostro quirúrgicamente. No fue sencillo, no fue una labor que se la pudieran encomendar a cualquier persona, solamente a alguien tan preparado y tan capacitado como se precia la señora Azucena Pimentel. Y es real. En las imágenes que se transmitieron en Televisa no hubo nunca ni siquiera un paneo que lo pasara de manera así rápida y fugaz el rostro de Luis Cárdenas Palomino. Luis Cárdenas Palomino tan sabía de lo irregular y cochino de lo que estaba él orquestando que evadió salir en las cámaras. ¿Y qué razón pudo haber tenido o pudo haber dado? Precisamente que se trataba de un montaje para hacer que la televisora editara su rostro. Entonces, por eso es que yo dije, desde ese año es que dije, pues mi chatcito, pues ahora sí que hecho pedacitos, porque ahí, insisto, asimilé que tan lo sabían y que por eso es que ni siquiera me atendía a los llamados Carlos Loret, que por eso se cuidó, se evitó que saliera el rostro de Luis Cárdenas Palomino. Sin embargo, bueno, existen estas piezas periodísticas, estos libros que se fueron consolidando a lo largo de los años, donde se expone con pruebas que quien estaba sujetando y torturando en cadena nacional a Israel Vallarta, pues era nada más y nada menos que Luis Cárdenas en persona, Luis Cárdenas Palomino en persona, y que celebro muchísimo que ahorita esté tras las rejas. La noticia más grande que hay en estos días fue la liberación de Israel Vallarta. Finalmente, después de 20 años que estuvo recluido sin sentencia, finalmente dejó la cárcel del Altiplano y quedó libre, sin cargos, sin nada. Durante muchos años siempre se discutió este asunto porque para las generaciones jóvenes, ¿verdad?, que no tienen el contexto bien de esta situación, hay que recordar que Israel Vallarta fue detenido y llevado a la cárcel junto con Florence Cassés, una mujer de origen francés. Los dos se fueron a la cárcel. En el caso de Florence Cassés, el mismo presidente de la República Francesa
vino a México para abogar por la libertad de ella, ya que no tenía realmente los cargos reales como es, y finalmente ella salió absuelta como 4 años después de que fue detenida. Pero Israel Vallarta no, Israel se quedó. Y por mucho tiempo, lo deben recordar, se hablaba de Israel Vallarta y que se le fincaran ya una sentencia, porque no había sido sentenciado para nada, porque todo había sido producto de lo que se conoce como un montaje en el que fue dirigido fundamentalmente por el que está preso en Estados Unidos, que era secretario de Seguridad, me refiero a Genaro García Luna, y quien se prestó, porque trabajaba para Televisa, pero se prestó con todo el proceso, fue Carlos Loret de Mola. Y con ellos se hizo todo un escenario donde lo detuvieron, pero pues él estaba pasando por allí porque habían pernoctado en esa casa que ni siquiera tenían idea de que allí era una especie como de detención de gentes que secuestraban. Pero pues ellos no lo sabían, ellos pasaban por allí y por más que lo decían, no. Había que echarle la culpa a alguien y se lo echaron a este pobre tipo. Y recordemos un poco, miren ustedes este pequeño video donde es detenido y cómo se nota, vean cómo lo golpean. ¿Quiénes son las personas que tienes aquí secuestradas? No conozco. ¿Hay un menor de edad? Sí. ¿Dónde lo secuestraron? ¿Te duele algo? Sí. ¿Te lastimaste ahorita en la... Usted me pegó. Perdón. ¿Quién le duele? Nada, señor. ¿Quién le pegó? Nadie, señor. A ver, explíquenos. El 9 de diciembre de 2005 nos tocó transmitir la información de su captura, que luego supimos se trató de un montaje. A la ciudadana francesa la habían detenido un día antes y la autoridad fingió y simuló un operativo como si estuviera sucediendo en vivo. Con lo que yo estaba viendo en mi pantalla en ese momento, que es lo mismo que se estaba viendo al aire en la señal de Televisa, con la información que estaba dando el reportero, con la supervisión encargada a los jefes de las áreas de producción y contenidos, quienes no me alertaron de nada extraño, yo no me di cuenta de este montaje. No me di cuenta de esta trampa. No fui alertado, dice Loret de Mola, Laura. Pero pues tengo entendido que tú lo alertaste. Y varias 13 veces. En 13 ocasiones durante esas intervenciones donde yo, insisto, a nivel de exigencia, de súplica, ya no sabía cómo decírselo, pero que yo lo que estaba viendo era completamente anómalo. Ya lo he reseñado en varias ocasiones a lo largo de todos estos años, el ver acomodaditas las cosas en una cosa muy pequeña que parecía un buró. Digo, yo no me detuve en el tema de las pijamas, pero sí, también ya viendo y reviendo y volviendo a ver las cosas, luego todos estos elementos adicionales que agregó Yuli García, entonces productora periodista de investigación en el programa de Denise Merker. Y por cierto, aprovecho para hacer la acotación, yo no era la productora, una productora es la que está en una cabina de transmisión, y en mi caso yo era más bien como una coordinadora, una jefa de información en el equipo de Carlos Loret. Yo estaba junto a él, previo a la transmisión, siempre me encontraba en la redacción y sosteníamos siempre una junta editorial antes del noticiero. Pero sí, todos estos elementos que se fueron agregando cuando Yuli García tuvo esa oportunidad de ver esos videos testigos, que son la grabación en bruto, por decirlo así, de esas cámaras que estaban desplegadas ahí en el lugar. Ella es ahí donde escuchó que alguien dio la instrucción del regrésate, ¿no? Del regrésate, para que empatara perfecto la entrada de los elementos de la AFI con el inicio después de haber estado en un corte comercial,
que entraran prácticamente con la misma transmisión. Incluso él podría presentar demandas por daño moral, no solo contra Loret de Mola, también contra Televisa, porque ellos ya tienen conocimiento y supieron que lo que estaban publicando a nivel nacional e internacional, el número de alcances que se tenía, etcétera, 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 le causó un daño de imposible reparación e irreparable, ¿no? Pero pues incluso podría presentarse una demanda en contra de Vicente Fox, de Genaro García Luna, de Cárdenas Palomino, de Felipe Calderón, ¿no? Incluso en contra del actual fiscal general de la República. Me parece que esas son demandas que se pueden presentar por daño moral por la vía civil en contra de personas que estuvieron involucradas. Cuando hablamos del Estado mexicano, el Estado mexicano sí se hace una valoración, pero en cuanto a lo que yo te señalaba, ¿no? Por medio de dictámenes periciales, tú tienes que demostrar lo que gastaste, lo que dejaste de percibir, el daño moral que recibiste, el daño de carácter psicológico, obviamente el daño físico. Yo tengo entendido que existen protocolos de Estambul a favor de él, en donde se demuestra que efectivamente fue torturado física y emocionalmente. Entonces, todo eso, por supuesto, se lleva por medio de dictámenes periciales, se hace una planilla de liquidación, la cual se presenta ante un juez y el juez la autoriza. No te puedo decir una cantidad exacta, porque puede variar mucho, porque no es lo mismo lo que sucedió hace 20 años que con la actualización que puedas llevar para el día de hoy, pero sí estaríamos hablando de una cantidad de dinero considerable. El problema viene aquí, que eso no va a reponer el daño. Eso es independiente de las demandas de carácter civil por daño moral en contra de ciertos funcionarios. Y sé, porque hay algunos abogados que dirán, bueno, pero fue el Estado mexicano, ¿no?, quien fue el responsable. Sí y no. ¿Por qué? Porque también hubo personas que en su mal actuar, eso no exime al gobierno de México, el cual, por medio del Centro de Atención a Víctimas y la demanda por daño moral que se podría presentar en su momento, vendrían estas indemnizaciones. También hay que recordar que las acciones particulares y personales de cada uno de estos funcionarios le causaron un daño de imposible reparación, por lo cual él tendría derecho a demandarlos también. Incluso a diferentes medios de comunicación que sacaron determinado tipo de noticias en donde a él lo criminalizaron y que el día de hoy, por lo mínimo que tendrían que hacer es presentar una disculpa pública por lo que en su momento publicaron, como bien lo señalabas tú. ¿Qué les parece? Increíble, ¿verdad? Bueno, pues resulta que así como detuvieron a él, así detuvieron a Flores Cassés, que finalmente salió libre, como les comenté hace un momento, y luego hubo una especie de odio, de daño contra Israel, que acaba de ser liberado. Bueno, en la mañanera del día que lo liberan, que fue el viernes 1 de agosto, en esa mañanera le preguntan a la presidenta de la República si en estos casos había que resarcir daños, porque entra a la edad de 35 años y sale a la edad de 55 años y sin cargos. Es que nunca tuvo cargos realmente. Es la mafia de la injusticia la que hacía todo el trabajo para poder afectar a gentes como en el caso concreto de Israel Vallarta. Pero cuando le preguntaron a la doctora, yo quiero que escuchen cuál fue la respuesta de ella con respecto a resarcir los daños que ocasiona quien le toca, cómo se debe promover. Mejor le escuchemos a ella, por favor. Él lo tendría que pedir a partir de un juicio. Hay una ley, que es la ley de víctimas. Bueno, es más largo el nombre de la ley, pero es la ley que protege a las víctimas. Y es muy clara la ley en el sentido de cuándo debe haber un resarcimiento, sea por parte del Estado o por parte de algún particular. Y en este caso tendría que venir un juicio por parte de él, tendría que ser reconocido como víctima desde incluso pues los propios procedimientos legales, y a partir de ahí en todo caso que viniera un resarcimiento del daño. Hasta ahora entendemos que no hay un proceso, ¿sí? No hay. Gracias, presidenta. Sí, no es algo subjetivo que la Secretaría de Gobernación decida a quién le da y a quién no,
sino el procedimiento legal es muy claro. Bien, entonces está muy claro. Si él argumenta o exige daños o exige resarcir los daños, mejor dicho, que le hicieron con 20 años de prisión injusta, bueno, casi 20, creo que como mes y medio faltó para llegar a los 20 años, pero redondeados 20 años prácticamente, bueno, entonces tendríamos que entender que el seguimiento lo sabe Vallarta, y lo han de saber sus amigos y abogados que de alguna manera lo acuerparon, y lo acuerparon en su salida. Y quiero que ustedes vean aquí el momento en que él sale de la cárcel, y pues la pregunta es, ¿y qué vas a hacer? ¿Vas a denunciar? ¿Qué vas a hacer? Y miren, después de 20 años, yo no diría eso. Yo diría otras cosas, ¿no? Pero vean nada más cómo se expresa Vallarta en ese sentido. Pues ya nos veremos, Carlos, ya platicaremos. No te odio, porque insisto, todo cae por su propio peso. Tú sabes bien por qué saliste de Televisa, tú y yo lo sabemos, pero esa plática me gustaría tenerlo de frente. Y sí me gustaría, Carlos Loret de Mola, que escuches esto. Ojalá y me quieras invitar a tu programa, porque yo con mucho gusto, desde ahorita, te acepto la invitación si la quieres hacer. Esa plática que tuvimos inconclusa, tanto en el momento que estaban haciendo las filmaciones, que tú sabes que no fueron como se dieron al aire, y también las pláticas ante el juez que no pudimos concretar, me gustaría concretarlas sin problemas en tu programa o donde gustes, o en el programa de otra persona. Si alguien de los medios de comunicación se anima a invitarlo a él, invitarme ahí, también vamos a un terreno neutral sin problemas, ¿eh? Carlos Loret de Mola Álvarez, aquí estoy, no te deseo nada malo, te deseo bendiciones de corazón, y creo que es justo que platiquemos. Me debes una plática, me debes una explicación. Es lo único que voy a decir de ti, Carlos. Así es que, Carlos Loret de Mola, sé hombre por una vez en tu vida y da la cara. Estás obligado, porque ha corrido mucha agua desde entonces, pero siempre se supo desde muy temprano que había sido parte de un montaje que le costó a un hombre 20 años de su vida en la cárcel y a una mujer 7 años de su vida en la cárcel. O sea, 7 años de tu vida acusado de un delito que no cometiste. 20 años de tu vida acusado de un delito que no cometiste. Metido Televisa, metido en los gobiernos usurpador de Calderón, metidos no sé cuántos más intereses. Terrible. Y a Loret, Lord Montajes. No, Loret es responsable, junto con Televisa, porque, a ver, Toño, casi 40. A ver, Loret no es ninguna almita bienhechora, es un canalla. Pero, ¿y Televisa? Porque si no pasaría lo que le sucedió a Pablo Reina, que era el periodista que estaba en ese momento reportando la detención en vivo, y que todos sabían que no era en vivo. Hoy le dijo Israel Vallarta, o sea, tú sabes en las condiciones en que se dio esa detención, tú sabes que todo fue mentira. Lo sabías desde un principio, me debes una explicación. Hablemoslo cara a cara. Entonces, claro que Loret, pero ¿y Televisa? ¿Y Televisa, señores? O sea, Televisa no tiene responsabilidad. Televisa tiene enorme responsabilidad. Bueno, yo pienso que cada quien tiene su corazón, cada quien tiene su forma. Yo realmente le ajustaría cuentas a quien fue la causa directa de este atropello de 20 años en la cárcel.
y sin ningún cargo, realmente ningún cargo, ninguno. Pero bueno, me parece a mí que no va a quedar esto así. No va a quedar. A mí se me hace que Israel Vallarta va a exigir resarcir el daño. Lo va a exigir. ¿A quiénes? Al Estado, a lo mejor. Porque el Estado realmente fue quien realizó todo el proceso para la detención y hacer los cargos que ni siquiera tenían que ver con él. Pero lo más importante aquí, aparte de la libertad de Israel Vallarta, aparte de eso, que eso ya es bueno, quienes de alguna manera vivimos aquellos tiempos y aquellas formas en que se hacían las cosas, pues decirles a ustedes que ahora viene una nueva corte. Está cambiándose todo el proceso de los jueces, de los magistrados. Ya se cambia dentro de menos de un mes la nueva corte que toma posesión, por cierto, el día 1 de septiembre en la noche, ya está anunciado. Bueno, esto va a permitir que de alguna manera el balanceo de los procesos de justicia van a ir cambiando poco a poco. Tampoco esperemos que sea de la noche a la mañana. Hay cosas muy entrampadas, hay cosas muy complicadas, pero que la nueva corte, teniendo ya un criterio diferente al criterio que tenía la mafia de la toga, porque era una mafia de la toga los que habían, que encabeza todavía ahorita a la piña colada, pero esa mafia hoy ya no va a ser la misma. Hoy lo van a integrar nada menos que como presidente el ministro Aguilar, Hugo Aguilar, de origen indígena. Esto ya como que nos trae a nosotros de alguna o de otra manera una idea diferente de cómo hacer justicia. Ojalá. Para eso sumamos poco más de 13 millones de mexicanos que emitimos nuestro voto en el nuevo proceso, en el proceso electoral del pasado 1 de junio, hace 2 meses aproximadamente, y que dio como resultado lo que actualmente estamos viendo prácticamente. Así que, amigos y amigas, ¿están ustedes enterados? Realmente es un caso que no lo pudo desatorar el presidente Andrés Manuel López Obrador, no lo pudo desatorar, por más esfuerzos que hicieron, no lo pudo desatorar. Entró en un proceso también en donde exigió la revisión, pero pues la mafia de la toga prácticamente no caminaba, pero ahora ante la situación eventual de la nueva corte, entonces están aflojando algunas cosas antes de que puedan entregar el poder de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Amigos y amigas, están ustedes enterados. Yo creo que todavía esto va a tener tela de donde cortarse, pero lo importante es que ya estamos en un escenario. Israel Vallarta está libre y seguramente no se va a quedar así tranquilo. Va a exigir resarcimiento de daños, que me parece a mí es lo menos que puede exigir. Le toque a quien le toque, eso sí. Pues nos vemos en el siguiente video de Víctor Ancheita, OFC, Línea Directa. Wow.